Muy buenas noches a todos. Gracias por asistir en nombre del capítulo de dolor de la Sociedad Venezolana de Anestesiología. El día de hoy hablaremos acerca de una actualización en analgesia regional de rodilla, del bloqueo femoral a la radiofrecuencia. Y es que existen hoy día estrategias multimodales para la preservación motora y el manejo del dolor crónico. El dolor crónico postoperatorio y no postoperatorio también, por lo que hoy hablaremos un poco de esto y nos vamos a concentrar específicamente sin hacer más preámbulo. Hoy día el desafío clínico es controlar el dolor sin sacrificar la funcionalidad. Dicho esto, de, el 48% de los pacientes con dolor intenso 6 semanas posterior a una artroplastia, de ellos el 20% presenta dolor crónico. Por tal motivo, el protocolo ERAS ha iniciado y ha siempre ido hacia la demanda de la deambulación temprana del paciente para disminuir esta alta tasa de incidencia de dolor postoperatorio. Ahora bien, existen métodos tradicionales para aliviar el dolor postoperatorio, como el uso de opioides, sedación, bloqueo femoral, el cual implica también debilidad del cuádriceps femoral, por lo que dificulta la recuperación temprana y la deambulación precoz de este paciente. Por tal motivo, el objetivo moderno hoy día no es la anestesia total, sino la analgesia funcional. Dicho esto, es muy importante reconocer entonces que el mapeo del territorio y la inervación compleja de la rodilla está dada por dos grandes grupos, el plexo lumbar y el plexo sacro. El plexo lumbar se encarga de la porción anterior, dados por el nervio femoral y el nervio safeno. Este se encarga de la cara anterosuperior y la piel anterointerna de la rodilla, mientras que, por su parte, el nervio tibial y el nervio obturador se encargan de la división posterior, que no es más que la cápsula posterior de la rodilla y los ligamentos cruzados. Ahora bien, un bloqueo anterior aislado deja la cápsula posterior desprotegida y por ende el paciente va a tener dolor postoperatorio. Entonces la idea es enfocar nuestro target tanto en la cara anterior como en la cara posterior de la rodilla. Ahora bien, existe hoy día ese cambio de paradigmas como he estado tratando de explicarles, y no es más que lo siguiente: del bloqueo femoral al bloqueo versus al bloqueo del canal de los aductores. ¿Y qué es esto? Nos hemos dado cuenta que mientras más bloqueo femoral hacíamos, la debilidad del cuádriceps femoral y la deambulación precoz no se cumple. Entonces, el bloqueo del canal de los aductores tiene esa ventaja significativa por encima del bloqueo femoral. Y es que el bloqueo femoral es un estándar antiguo, ha sido anclado y arraigado a los anestesiólogos, y el 49% de los bloqueos femoral que se realizan tienen reducción de la fuerza del cuádriceps, lo cual tienen alto riesgo de caídas y retrasa la rehabilitación de los pacientes. Ahora bien, el bloqueo del canal de los aductores es un nuevo estándar. También de todos los bloqueos que se realizan, el 8% de los pacientes probablemente tenga una reducción de la fuerza del cuádriceps por el hecho de colocar la punta de la aguja específicamente donde no se debe. Y además de eso, es una analgesia equivalente al femoral, sí, y facilita la recuperación y la alta temprana del paciente. Ahora bien, el bloqueo canal de los aductores preserva la función motora mientras bloquea el dolor también, porque es netamente sensitivo. Por ese motivo, se prefiere ahora bloquear la parte sensitiva y no tocar la parte motora para que el paciente tenga una recuperación más temprana. Ahora bien, ¿cómo sería la técnica del bloqueo del canal de los aductores? Si vemos esta imagen, acá tenemos el músculo sartorio, acá tendríamos, una vez que se coloca en el tercio medio del transductor, en el tercio medio del muslo, vamos a conseguir este músculo sartorio, ¿ok? Y debajo, justo debajo de él, vamos a conseguir la arteria femoral y el nervio safeno. Ahora bien, gráficamente esta imagen es bastante significativa, pero no ayuda tanto, y el volumen total sería 20 ml.
Yo utilizo particularmente bupivacaína al 0,25%, pero esta imagen está mucho mejor, es más amigable. Colocamos nuestro transductor transversal, al el punto medio del muslo, y vamos a conseguir esta imagen que sería topográficamente el músculo sartorio, de este lado el abductor y justo debajo del sartorio vamos a conseguir la arteria femoral y la vena femoral. Y al lado de la arteria femoral vamos a conseguir el nervio safeno profundo. Y de este lado el abductor mandus y el vasto medial. ¿Ok? Así se vería exactamente igual por ecografía. ¿Ven que esta es más amigable? Este sería el músculo sartorio y en este triángulo, que es el canal de los aductores, vamos a conseguir la arteria femoral, la vena femoral y el nervio safeno profundo. Acá ahora tenemos el músculo aductor y el músculo vasto medial. Esto sería sería la parte anterior y esto sería la parte posterior, ¿ok? Ahora vamos. Dicho esto, entonces tenemos una brecha analgésica. Sería la porción posterior, que corresponde al plexo popliteo. El canal de los aductores cubre la cara anteromedial y esto es significativo, pero deja descubierto la parte posterior, que es un dolor severo posterior a una cirugía de artroplastia de rodilla, lo cual es un dilema. Sí, es un dilema total porque queda desprotegida la parte posterior. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, bloqueamos. La cosa es que bloquear el nervio ciático elimina el dolor, pero causa un pie caído. Hay parálisis del tibial y del peroneo, entonces simplemente va a haber disminución de la fuerza muscular y el pie la recuperación del paciente no sería maravillosa. Si para evitar el bloqueo motor distal, entonces tenemos que realizar otro tipo de procedimiento que sería el siguiente. La solución entonces a la cápsula posterior sería el bloqueo IPAC. El bloqueo IPAC eh, el bloqueo IPAC, que sería el bloqueo de la cápsula posterior o espacio posterior, que sería este espacio que podemos ver en pantalla. La ventaja es que produce analgesia posterior sin bloqueo motor del pie. Ahora bien, su objetivo sería dar bloqueo selectivo a los ramos articulares posteriores. Se coloca el transductor justo mirando hacia la fosa poplitea, pero de lateral de medial a lateral, visualizamos el fémur y colocamos nuestra aguja justo debajo de la arteria poplitea y en ese espacio vamos a instilar la mezcla entre 15 y 20 ml de volumen. Yo particularmente sigo utilizando bupivacaína y no he tenido ningún efecto adverso significativo. Ahora bien, este bloqueo es el estándar de oro, sería la sinergia entre el canal de los aductores y el bloqueo IPAC. ¿Por qué? Porque hay disminución en el porcentaje de leva versus utilizar el canal de los aductores solo. Mejora, por supuesto, el 81% de la movilidad a las primeras 24 horas del paciente. Hablando del consumo de opioides, disminuye las primeras 48 horas el consumo de utilización de opioides y no solo eso, disminuye la estancia hospitalaria y los costos del paciente porque al recuperarse mucho más rápido de ambulación precoz, el paciente egresa satisfactoriamente, pues disminuyen los costos intrahospitalarios. Si bien es cierto que más allá de la artroplastia, si hay otros tipos de cirugías como cirugías ligamentosas y fracturas que hacer, como por ejemplo cirugías de reconstrucción del ligamento cruzado anterior o injertos del hueso de hueso, tendón donde involucre la porción anterior o dolor anterior, entonces es muy viable realizar bloqueo femoral o bloqueo del canal de los aductores, pero como ya les comenté, evitar el bloqueo del nervio femoral y utilizar bloqueo canal de los aductores es una excelente alternativa. Ahora bien, se recomienda que para injertos isquiotibiales, donde hay abordaje de la cápsula posterior o el dolor es posterior, entonces utilizar bloqueo canal de los aductores más IPAC o un ciático distal, pero en concentraciones analgésicas o concentraciones analgésicas donde se brinde más bloqueo sensitivo que motor. Y bueno, si hay fracturas de meseta tibial
el riesgo sería el síndrome compartimental, por lo que se trata de evitar el bloqueo ciático profundo porque puede enmascarar el dolor isquémico y es mejor entonces utilizar un bloqueo del canal de los autores para analgesia anterior que sea segura y efectiva. Ahora bien, cuando la cirugía no es una opción y en realidad lo que el paciente tiene es dolor por osteoartrosis, el manejo del dolor crónico es bastante común. Una de las cosas sería el bloqueo, o sea, un paciente con osteoartrosis grado 3, grado 4, que tienen alto riesgo quirúrgico, un paciente que tenga rechazo a la intervención o un paciente que tenga dolor persistente posterior a la artroplastia, que es muy común también, entre un 10 o un 34%. Y la solución terapéutica en ese caso sería avanzar a la radiofrecuencia de nervios geniculados. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, anatómicamente, para determinar los nervios geniculados, existen dos grandes grupos. A ver, los superior e inferior. Los nervios geniculados particularmente son nervios sensitivos, netamente sensitivos y que están acá presentes justo en la curvatura del fémur en este caso y de la tibia en este caso. Acá, aquí vendríamos a ver el superolateral, el nervio geniculado superomedial, el nervio geniculado inferomedial y se trata de excluir hoy día el inferolateral, evitando por el riesgo a lesionar el nervio peroneo, por ser de muy pequeño calibre y que además de eso la complejidad es un poco más específica por el caso de, de ser muy pequeño el nerviecito, entonces se podría lesionar. Ahora bien, visto desde otro punto de vista, quizás los nervios geniculados no son exactamente lo que acabamos de ver, sino algo así. Y resulta que la inervación es bastante compleja, es un poco más ramificada de lo que se cree, pero tomándolo justo en ese punto específico, podríamos encontrar lo siguiente. El superomedial, que ya les comenté, proviene del vasto medial y del nervio femoral. El superolateral proviene del nervio ciático y del nervio peroneo común. El inferomedial, que sería el interno, inferior interno, tendríamos que su origen es del nervio articular posterior y del nervio tibial. Y el inferolateral del nervio peroneo común. Y por otra parte, el infrapatelar del nervio safeno. Si es la imagen característica hepatognomónica desde el punto de vista ecográfico, la visualización de la arteria geniculada para poder colocar nuestra puntita de la aguja al lado de la arteria, pues podríamos hacerlo por ecografía, que es una excelente alternativa para identificar desde el punto de vista vascular y dinámico la localización específica del nervio y visualizando los tejidos blandos sin necesidad de recibir radiación, lo cual es todo lo opuesto a poder realizarlo a través de fluoroscopias. Es una técnica excelente, es maravillosa, pero la radiación es la única desventaja. Pero no podemos tener las referencias óseas, no se pueden visualizar los vasos y el detalle es ese, la radiación. Ahora bien, se ha determinado en múltiples estudios actualmente que la ecografía es superior para evitar la punción vascular. Sí, es cierto, pero la localización fluoroscópica de la curvatura también es bastante buena por fluoroscopia. Pero es que este procedimiento, particularmente con la ecografía, es maravillosa porque no solo se puede ver la superficie del hueso, sino que también se pueden visualizar las arterias y poder desviarlas para poder colocar la puntita de la aguja en el sitio correcto. Por tal motivo se cree hoy día que la ecografía es superior en este tipo de procedimientos que la fluoroscopia. Ahora bien, existen diferentes modalidades de ablación, la ablación térmica y la ablación fría o enfriada.
La ablación térmica se realiza con 80 grados centígrados, 90 segundos sería lo suficiente y requiere una precisión milimétrica bastante específica. Eh, Mientras que la radiofrecuencia fría, su advenimiento ha sido maravilloso porque tiene mayor lesión esférica, compensa por supuesto las variaciones anatómicas y si hay demasiadas ramificaciones, entonces puede llegar a tener mejor cobertura. Ahora bien, el protocolo estandarizado establece que hay que hacer un bloqueo diagnóstico previo para poder dar un valor diagnóstico pronóstico, perdón, a la mejoría significativa de estos pacientes utilizando radiofrecuencia. Ahora bien, eh, la evidencia y los resultados clínicos actualmente utilizando radiofrecuencia en los pacientes con dolor crónico por osteoartrosis de rodilla es significativa, pues se ha determinado que más del 50% de los pacientes a quienes se les realiza está demostrado que existe una reducción del dolor significativo y sostenido, por supuesto, entre 6 y 12 meses. Hay mejora de la calidad de vida y la funcionalidad y el 50% de estos pacientes reducen significativamente el uso de medicación, menos AINES, menos opioides y eso, por supuesto, es satisfactorio desde el punto de vista analgésico. Ahora bien, el perfil de seguridad es alto y las complicaciones son extremadamente raras porque la radiofrecuencia es bastante específica y localizada. En resumen, y puntos claves específicos para determinar en cuanto a los bloqueos y estas nuevas técnicas que se han venido a quedar precisamente para mejorar la función, para preservar la función motora, es que el estándar agudo es utilizar un bloqueo del canal de los aductores más IPAC, que es la elección superior para las cirugías de artroplastia total de rodilla y analgesia completa y movilización inmediata, lo cual garantiza una recuperación satisfactoria de los pacientes. La seguridad que se le brinda es hacerlo por vía ecográfica para evitar daño vascular y asegurar precisión en todos los procedimientos. Y en pacientes con dolor crónico, la radiofrecuencia de los nervios geniculados, que es una alternativa validada para osteoartrosis de rodilla y que no solo la osteoartrosis de rodilla que tiene 3 a 4 años de evolución, sino la refractaria a tratamiento farmacológico eh, que, que ha sido lo que causa un deterioro del dolor crónico de un paciente con este tipo de patología. Y es que si es la intención de ir de la anestesia a la analgesia funcional, si nuestros bloqueos antes en el postoperatorio estaban destinados a los pacientes a hacer un bloqueo motor anestésico, entonces hemos ido a brindar analgesia para pacientes que puedan recuperarse mucho más rápido y que no tengan tanto bloqueo motor. Ese es el objetivo hoy día. Y por su atención, muchísimas gracias.